muy proactivos, muy de, oye, no, ¿sabes qué? Era así, asesora. Eso está muy bien. A los asesores también nos gusta que nos ayuden, bueno, a mí, que nos ayuden a complementar todas estas cosas, porque luego si no, como que ha de ser aburrido, ¿no? Entonces, bueno, yo lo pienso de esa manera. ¿Y tú, Marta, cómo ves? Gracias, Isabel. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Lista, preparada? Con la compañera Isabel. La verdad es que me gustaron mucho sus sesiones, aunque no pude asistir a todas. Bueno, creo que una fue la que me dio, no recuerdo. Pero sí, la verdad es que me gustó cómo explica su manera de retroalimentar. Y la verdad, las asesoras que me habían tocado habían sido un poco más duras, más diferentes, muy exigentes. ¿Más seria zona? Ajá, entonces pues sí, se extraña. Ha sido una de las asesoras que mejor me ha tratado. Pues es que es lo que yo, bueno, sí, les digo, pues todas las personalidades, pero yo sí creo que cuando uno está en virtual, cuando uno está en asincrónico, de pronto te sientes solo y entonces el tener como una persona que digas, mira, pues la asesora, ahí anda, eso ayuda, ¿no? O mi compañera Isabel o mi compañera Marta, fin de cuentas son una generación y tienen que conocerse, si no de forma escrita, pues también en persona. Claro que nosotros sabemos pues, que no todo el mundo puede, pero bueno, les agradezco mucho sus comentarios, mucho las palabras, se anima uno a seguir siendo y a seguir mejorándose. Sobre todo creo que mejorar es lo más importante y de eso se trata la vida. Pero bueno, muchas gracias. Pues vamos a comenzar con nuestro orden del día, pues la bienvenida, vamos a hablar sobre el foro Aprendiendo, vamos a tener un espacio para dudas, vamos a hablar sobre el proyecto integrador, vamos a hablar un poquito de los argumentos y después haremos nuestro cierre y para cualquier tipo de duda. Como nosotros lo sabemos, en esta ocasión, nuestro foro Aprendiendo, pues, bueno, me adelanto aquí. Nuestro foro Aprendiendo, así ya lo hemos puesto, sirve para compartir dudas, comentarios, sugerencias sobre lo que aprendimos y lo que pudimos desarrollar en estas semanas. Aprovecho para comentar, no sé si ustedes se dieron cuenta que en los recursos, pues fueron varios recursos que utilizaron previamente. ¿Por qué ponemos estos recursos y por qué en el foro Aprendiendo estamos haciendo pues recapitular las cosas? Pues precisamente por eso, ¿no? Porque nos sirve muchísimo pensar en, a ver, ¿qué fue lo que vi cuando hablé sobre la opinión y sobre la argumentación? ¿Cómo es que tengo que hacer una investigación? Y en el foro Aprendiendo, ¿qué le puedo compartir a mis compañeros? Obviamente, como nosotros lo sabemos, pues compartirlo de una forma respetuosa, de una forma amable. Eso ayuda muchísimo a que podamos intercambiar opiniones y puntos de vista. Y bueno, como siempre, recomendarles que cada que participen en un foro lo hagan observando la ortografía, observando la redacción, que identifiquemos cuál es el mensaje que queremos compartir. Esa es una clave muy importante. Por ejemplo, antes de que yo haga un mensaje o escriba un mensaje o incluso verbalice un mensaje, por ejemplo, a los que tienen hijos, ¿no? O que tienen personas con las cuales dialogan. Siempre pensemos, antes de decir mi mensaje, ¿qué quiero transmitir? ¿Cuál es el objetivo de mi mensaje? Y así, tanto en tus argumentos, en tu trato con las personas, como en tus textos, puede ser más claro y no te pasa de pronto que digan, ay, no entendí, o que tú mismo digas, ¿qué quería decir? ¿En qué momento? Eso ayuda mucho. Entonces, bueno, en nuestro foro Aprendiendo, perdón, sí, en nuestro foro Aprendiendo, pues lo que tuvimos fue, pues, perdón, comentarios, personas que nos mencionaron, por ejemplo, estoy leyendo lo de Isabel, que se sintió cómoda, que le gustó el módulo 5. Exactamente, la vida cotidiana. La argumentación jamás tiene que estar peleado, porque es una aportación de Isabel, jamás tiene que estar peleada con la vida cotidiana, como ya lo decíamos en las primeras sesiones. ¿Qué es esto? El cotidiano, lo de siempre. Cuando yo quiero convencer a una persona, si yo tengo clientes, si yo voy a la escuela de mis hijos, si yo tengo un jefe el cual le quiero decir, oye, esto no es como tan así, o quiero convencerlo de una idea que tengo, pues siempre se busca argumentar. Entonces, definitivamente, la argumentación es más que el escribir un documento, ¿va? Y bueno, vámonos con un espacio para dudas. Este espacio lo podemos utilizar para dudas que tengan foro integrador o foro aprendiendo. ¿Algo que quieran preguntar de este punto? No, nada, todo bien. ¿No?
ya refutaron sus opiniones? ¿Alguien les ha comentado? ¿O dicen, no, todavía nadie me comenta nada a mis argumentos? Isabel. Sí, a mí nadie me ha refutado y yo le hice un comentario a una compañera en su aportación que hizo. Ok, bueno, pues como ya lo sabemos, tenemos mañana, por así decir, ese día y ese espacio en que va a estar todo abierto. No tuvimos la sesión precisamente por eso, porque mañana es 16, sí, ¿verdad? 16, sí, mañana es 16. Tenemos todavía tiempo. Los invito a que, tanto los que nos están viendo en asíncrono como a ustedes, compañeras, que si van viendo que nadie les refuta, pues exacto, pueden hacer como lo que comentaba Isabel, ese comentario de que sigue, ¿no? No esperarse a que alguien nos refute y que sea domingo a las 11:50. No, hay que tener mucho cuidado con eso. Marta, ¿a ti ya te comentaron? ¿Todavía no lo han hecho? ¿Cómo vas? No, nadie ha comentado, pero ya comenté la aportación de un compañero. Igual manera. Ah, pues ahí está, está bien, es no esperarse. Bueno, sí podemos esperarnos poquito, pero no tanto. Pues bueno, vamos a pasar entonces a el proyecto integrador. ¿Por qué pongo el proyecto integrador después? Bueno, como ya lo había platicado, porque sabemos que el foro tenemos que hacerlo desde el día lunes, sí o sí, para que no nos perjudique la calificación. Y bueno, el proyecto, pues también podemos hacerlo desde el lunes. De hecho, hay compañeros que ya lo entregaron. Pero bueno, lo pongo aquí para que podamos hablar de él más tranquilamente. Como nosotros lo sabemos, además los foros y el foro integrador y el proyecto integrador, pues tienen un porcentaje mayor, por lo tanto, pues sí es sumamente esencial. Número uno, que revisemos qué nos está pidiendo. Y número dos, seguir las instrucciones y pues hacerlo lo más adecuado que se pueda. Bueno, pero lo que nos está pidiendo aquí es un documento en donde elaboramos un ensayo. Ya hemos platicado de los ensayos, ya hemos hablado de la tesis, ya hemos hablado de la hipótesis, el contenido de los argumentos, pero bueno, hoy vamos a ver este video. Yo les dejo este consejito. A mí me gusta mucho este canal, que es el de Masaryk. En este canal tiene videos que nos explican muchas cosas de redacción, cómo hacer un ensayo, cómo hacer una investigación. Hay algunos que son de un buen nivel tipo preparatoria, pero también te puedes encontrar con otros tipo universidad o tipo posgrados. Es cuestión de que lo busques ya para hacer este consejo y este cierre. Si más adelante tú necesitaras ver algún video referente a estos puntos, te recomiendo este canal, que este muchacho, bueno, no sé si sea un muchacho, o si sea un señor, pero bueno, es recomendable, te lo pongo, ahorita va a aparecer incluso cómo se llama su canal y lo encuentras en YouTube. ¿Y qué vamos a hablar ahora? Bueno, de cómo elaborar un ensayo fácil y rápido, ¿va? Vamos a verlo. Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? En esta ocasión les traigo un nuevo tutorial en donde les voy a explicar cómo elaborar un ensayo paso a paso. Comenzamos. El ensayo se puede considerar un género literario que se caracteriza porque nos permite desarrollar un tema libremente y asumir una postura personal sobre el mismo, con argumentos sólidos a partir de una base teórica y empírica de dicho tópico. En términos generales, un ensayo tiene la siguiente estructura. Veamos. En primer lugar tenemos la portada. En segundo lugar tenemos la introducción. En tercer lugar tenemos el desarrollo propiamente del trabajo de investigación. En cuarto lugar tenemos las conclusiones. Y finalmente, como quinto, la bibliografía. En el caso de la introducción lo que tenemos que hacer es hacer una presentación de nuestro trabajo. Es decir, señalar cómo está estructurado el trabajo, qué elementos son los que van a encontrar. Yo aquí lo que les puse es, vean en estos pequeños párrafos, cómo deben estructurar este apartado que es la introducción. Debemos hacer un párrafo donde señalemos aspectos generales del tema, otro párrafo donde señalemos la pregunta de investigación y los objetivos. Me detengo, muy importante. ¿Cuáles son los aspectos generales del tema? A veces nos puede ocurrir que cuando queremos escribir un ensayo, que en este caso lo que platicábamos y que el día de ayer lo confirmaron, ¿no? Ustedes, es un tema que tenga relación con nuestro entorno. ¿Qué nos puede llegar a pasar? Que queramos abarcar
muchísimo espacio, es más, llamémoslo hojas, cuartillas, diciendo qué es algo. Pero lo que hemos platicado desde antes es que cuando nosotros utilizamos en un ensayo el qué es, lo único que estamos haciendo es informar. Y un ensayo no tiene que informar todo el tiempo. Un ensayo lo que tendría que hacer es, ok, te cuento qué es, pero además te voy a contar una postura o te voy a contar qué quiero ver de este tema, ¿no? Hago una pausa pequeña para preguntarles si ya realizaron esto o si incluso ya, o me pueden decir si ya tienen pensado o ya hicieron un tema. Yo, Isabel, ya lo Yo hice. ya Las dos, a ver, cuéntenme, ¿cuáles fueron sus temas? Yo lo hice sobre el unicel. Un problema que en mi comunidad, en los campos de fútbol, los fines de semana se juntan muchas personas y tiran mucho unicel, como vasos y platos. Sí, mucho, mucho. Gracias, Marta. Yo decidí hablar sobre la anestesia. Perdón, no te entendí sobre la qué. Anestesia. Sobre la... Pues he trabajado con, ajá, ya que he trabajado yo con un dentista, entonces la hemos ocupado. Por eso decidí tomar ese tema. Vaya que sí, ¿no? Y el adecuado uso de la anestesia. Les cuento como dato, el dato cultural, no, este ya no es cultural, este es como comentario. Yo tengo un trabajo en la mañana y peculiarmente no se permite el uso de unicel. Es decir, que si las personas quieren celebrar un cumpleaños o algo, tienen que llevar su platito para que no gasten unicel, porque es como el cuidado del medio ambiente. Y referente a la anestesia, me acordé, Marta, que una vez, fíjate la importancia de tener un buen anestesiólogo. Yo tengo un familiar que una vez en el dentista se le paralizó todo esto, y ya no podía hablar, o sea, pero era más allá de lo que se te suele paralizar, porque sabemos que te duermen, ¿no? Que hasta sentía como hormigueo y todo, y entonces decía, qué miedo, ¿no? Entonces la importancia de la anestesia y de un anestesiólogo es súper importante, ¿no? Y Isabel, ¿ibas a comentar algo? Sí, que en las escuelas, por ejemplo, la relación del unicel, ya no permiten que en un convivio lleguen cosas de unicel, ya cada quien lleva su platito que se vuelve a utilizar y su vaso. Exacto, y que es lo mejor, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? En la introducción, lo que pueden hacer, tanto los que nos están viendo, vamos a dar estos ejemplos que tenemos aquí, es hablar en general de lo que queremos mencionar del unicel, hasta como desde cuándo se ha utilizado, cuándo inició, cuánto había sido el consumo, es decir, como un previo, ¿va? Como una historia. Marta, podemos poner como en qué momento comenzó la anestesia, como esta cuestión, podemos llamarla histórica, ¿no? De estos temas que nos comentan. Eso lo podemos poner en un párrafo, pero incluso lo podemos también poner en dos. Si son varias las ideas que nosotros queremos dar a conocer sobre nuestro tema, podemos hacerlo en varios párrafos. Es como decir, en la introducción, en aspectos generales, es como si nosotros dijéramos, déjate cuento de lo que te voy a hablar. Antes de que te diga mi postura sobre algo, quiero que sepas en qué consiste de lo que voy a hablar, ¿no? Entonces, eso es el aspecto general del tema. Continuamos. Precisamente del ensayo, y finalmente otro párrafo donde estructuremos cómo deben estructurar este apartado que es la introducción. Debemos hacer un párrafo donde señalemos aspectos generales del tema, otro párrafo donde señalemos la pregunta de investigación y los objetivos precisamente del ensayo, y finalmente otro párrafo donde estructuremos o señalar cómo tenemos estructurado nuestro trabajo, es decir, las... Bueno, aquí es muy sencillo, ¿qué es lo que nosotros queremos? Cada ensayo tiene un cuestionamiento y tiene objetivos. Es decir, podemos poner una pregunta de investigación donde pongamos, ¿qué pudiera hacer? Se me está ocurriendo, dejen pienso. ¿Genera mayor impacto el uso de unicel en la ecología que en las cuestiones económicas? O algo así, ¿no? Entonces, arrojo una pregunta que yo ya la tengo pensada y después comento los objetivos. El objetivo del presente trabajo es
demostrar que el unicel es el principal contaminante que existe en, Metepec. ¿Sí? ¿De dónde eras, Isabel? De Metepec, pero yo voy a los campos. Bueno, vivo en el Metepec, pero hay unos campos de fútbol del otro lado y es de Toluca. O sea. De Toluca. Entonces podemos ahí arrojar esos objetivos. Marta, igual, ¿no? Los objetivos es demostrar que la anestesia es un medicamento, no sé si llamarlo así, un medicamento esencial para el tratamiento de padecimientos. Y otro objetivo, ¿no? Entonces lo especificamos y posteriormente, después de esto, lo que vamos a hacer es contar, por así decirlo, la estructura de nuestro trabajo, ¿qué tu lector vas a encontrar ahí? Y con eso ya tenemos nuestra introducción. La introducción, como siempre lo he dicho, es ese pedacito del texto que no sabes ni qué poner. Está la hoja en blanco y dices, ¿de qué hablo? ¿No? Entonces, bueno, ese es el punto. Vamos a continuar. Y las partes que se componen. Eso es a grosso modo lo que sería la introducción del trabajo de investigación. Veamos cómo ya quedaría dentro del ensayo. Considerando los puntos que les acabo de mencionar, aquí hacemos un primer párrafo, como lo habíamos señalado, de lo que es una presentación o aspectos generales del tema. En este caso vamos a hablar del tema de lo que es el marketing y bueno, el éxito empresarial a partir del marketing. Entonces hacemos una pequeña introducción o un pequeño párrafo de aspectos generales sobre el tema. Después, ¿se acuerdan que habíamos mencionado que el segundo párrafo tenía que ser lo que era el planteamiento del problema? Que aquí vemos que cómo deben aplicar la estrategia de marketing las empresas para lograr el éxito empresarial. Y aquí vemos que está el objetivo precisamente del ensayo. Esto en un solo párrafo. Y finalmente, en el tercer párrafo, cómo está estructurado el trabajo en sí. Aquí lo pusimos. Para llevar a cabo el objetivo, el estudio se ha estructurado en dos apartados. En el primero se hacen precisiones teóricas y conceptuales del tema de investigación y en el segundo, en este caso, se hacen las conclusiones. Y así quedaría armado lo que es la introducción. Una vez que hemos terminado la introducción, lo que vamos a hacer es ir al desarrollo del trabajo. El desarrollo no le vayan a poner el tema como desarrollo, sino son todos los apartados que ustedes van a ver precisamente del tema de investigación. Como yo estoy hablando aquí en la introducción de lo que es el marketing y bueno, cómo lograr el éxito empresarial a partir precisamente del marketing, lo que vamos a hacer es dividirlo en sus apartados. Para eso pueden hacer ustedes previamente un índice para ver cuáles son los puntos que ustedes van a desarrollar en el trabajo. Yo aquí lo que puse es, por ejemplo, el número 1, marketing, 1.1, definición de objetivos, la función del marketing, siempre hay que empezar de lo general a lo particular. El segundo, lo que es el plan de marketing. 2.1, la definición, siempre hay que definir los conceptos que estemos trabajando, cómo se elabora un plan de marketing. Después la mezcla de mercadotecnia, que es como una parte esencial del tema, la definición y los elementos que lo componen. Y finalmente, bueno, ya concluimos precisamente con la conclusión, que ahorita vamos a ver que es otro de los apartados. En el caso del desarrollo del trabajo, es importante que nosotros, cuando estemos realizando nuestro trabajo de investigación, o en este caso el ensayo, que es una opinión personal, siempre hay que tener basado o tener un fundamento sobre algunos autores que vayamos a desarrollar. Siempre hay que poner autores o referentes para que de alguna manera sustenten nuestra opinión. Siempre. Exactamente. Por ejemplo, si yo voy a hablar de cualquier tema, del que sea, en un ensayo siempre debo de tener personas especialistas o instituciones que se especializan en mi tema. Por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente, por ejemplo, la Secretaría de Salud, o por ejemplo, ¿qué dice la delegación? Si la delegación tiene datos de lo que yo estoy mencionando, si hay, no sé si se llaman así, Marta, la verdad no recuerdo, si hay Vademecum, no sé si existe todavía esa palabra, que hablan acerca de la anestesia, anestesiólogos relevantes, anestesiólogos que sean conocidos, todo eso hay que buscarlo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo en mi ensayo, bueno, ustedes en su ensayo lo que tienen que hacer es, no sé si alguna vez les di este ejemplo, para saber qué escribir, tengo que, si no sé más o menos cómo hacerle, hay que hacer un mapa. Así dibujado. ¿Alguna vez lo platiqué con ustedes? Sí, creo que sí. Sí, no los mencioné. Nos dio el ejemplo sí, ¿verdad? de las mascotas.
De los perros, ah, sí, siempre doy el ejemplo de los perros, siempre lo doy, porque me gustan mucho los perros, ¿no? O la música, me fascina la música, entonces, ¿qué quiero hablar de la música? Pongo en el centro, música, y pienso, ¿qué quiero especificar? Yo siempre he creído que la música tiene, fíjense, a ver si, ¿qué les parece esta idea que yo tengo? Por darles el ejemplo, voy a hablar acerca arriba de la música, pero ya después en mi pregunta de investigación, yo quiero hablar de cuál es la influencia que tiene la música en nuestra actividad cerebral para evitar la depresión. Se supone, y lo he visto, no tengo aquí estudiosos no tengo aquí un nombre, que la música lo que hace es que genera oxitocina, es decir, una química cerebral, un químico. Entonces la oxitocina hace que estemos más contentos. Entonces, si escuchamos música, nuestro cerebro va a empezar a generar oxitocina y evita que que podamos, obviamente, pues no es, como dicen por ahí la frase, no son enchiladas, también puede pasar. Entonces, si tenemos música constante, podemos tener mejor humor, ¿no? Entonces yo puedo poner el centro de la música y poner la música en los efectos cerebrales, la música en las personas con depresión, la música en los niños. ¿Por qué a los bebés se les pone música? ¿No? No es para que se hagan más cultos, la verdad, creíamos eso, que les ponemos a Mozart y ya, ¿no? Sino porque eso ayuda a la actividad cerebral de los fetos. Entonces, yo tengo ese tema que a mí me gusta mucho, el tema de la música y el cerebro. Y aquí en mi documento empiezo, a ver, ¿qué quiero hablar? La música y tal. Y empiezo a desglosarlo, a usarlo. Digo que fulanito de tal dice esto, digo que el antropólogo menganito de tal menciona que ¿por qué desde tiempos milenarios el hombre hace música? ¿Por placer? Y entonces empezamos como lo dice aquí el video, a empezar a poner nuestros argumentos, sustentarlo con investigaciones, citar como lo hemos platicado, y así se desarrolla nuestro punto, tomando en cuenta que tenemos que meter nuestro entorno, ¿sí? Por ejemplo, mi entorno es la docencia, ese es mi entorno, entonces, ¿cómo es que se genera que las personas que son los estudiantes o las personas que te rodean puedan tener una mejor salud emocional a partir de la música? Entonces ya lo vas relacionando. Y ahí, entre todo lo que vas diciendo, tienes que meter ahora sí que tu punto de vista, tu aportación, tus argumentos, ¿no? Bueno, continuamos. Siempre es importante, como les menciono, poner los autores, citarlos, dependiendo si es una cita textual o una cita parafraseada. Con respecto a esto, hay que utilizar normalmente las normas APA. Yo aquí en la descripción de este video les voy a dejar cómo hacer las citas dentro del texto y ya he trabajado ese tema en otros videos y ustedes pueden guiarse para ver cómo las pueden desarrollar dentro del trabajo de una forma muy fácil y una forma muy sencilla. Siempre es importante que después de citar nosotros emitamos nuestra opinión. ¿Por qué? Porque si nosotros no emitimos nuestra opinión y solo ponemos y pegamos las citas, pues precisamente nada más estaremos haciendo un vaciado de las citas. Siempre es importante que después de una cita nosotros pongamos precisamente nuestra opinión, nuestro pensamiento, ¿sale? Entonces es importante dividir el desarrollo en temas y subtemas. Una vez que nosotros tengamos esto, pues ya estamos con capacidad para desarrollar nuestras conclusiones. Las conclusiones finalmente pueden ser muy cortas, de hecho en un ensayo. El ensayo normalmente son de 4 a 7 hojas, depende mucho de cuántas hojas o cuántas cuartillas, como le llaman a veces, pues nos pida la institución. Puede ser que en ocasiones sea nada más 3, puede ser que en ocasiones el maestro nos pida 10, pero normalmente los números van entre las 5 y las 7, y ya incluyendo la bibliografía. ¿Ok? En el caso de la conclusión, para ya finalizar este apartado, pues nada más pueden hacerlo de un párrafo o de 2 párrafos, no es necesario que se extiendan. Lo importante en este caso es que ustedes puedan contestar a la pregunta que se ha planteado al inicio del ensayo y ver si llevaron a cabo los objetivos de investigación. Sí, entonces aquí lo que estamos diciendo es que tras el planteamiento, ¿no?, de la pregunta reside una idea fundamental. La función del marketing o de marketing no persigue la venta de lo que fabrica la empresa, sino al contrario, la fabricación de lo que sea capaz de vender. Entonces, bueno, de alguna manera llegamos a esta conclusión a partir de todo el ensayo, o fue la idea que quisimos nosotros mostrar a lo largo de todo el trabajo.
Finalmente llegamos a la sección de referencias, que no son otra cosa más que todas las fuentes que hemos utilizado en el trabajo, que pueden ser libros, revistas, periódicos, páginas de internet, etc. Aquí está el formato que nos piden normalmente las normas APA que tenemos que utilizar. Si es un libro, tenemos que poner el apellido paterno del autor, el nombre, en este caso con una abreviatura, el año de la edición del libro, el título, en este caso del libro, tenemos que poner el lugar de la edición, 2 puntos y precisamente la editorial. Bueno, para hacer el cierre del video, las conclusiones, ¿qué es lo que pueden hacer? Retomar tu pregunta de investigación, retomar la idea que tú tienes sobre esto, e incluso tú puedes poner que, imagínate que tú tenías una idea sobre la anestesia, ¿no? Tu punto de vista sobre la anestesia, haces tu investigación, pero te das cuenta que lo que tú pensabas es completamente distinto, puedes ponerlo. No te van a criticar, nadie te va a decir, ay, tu ensayo está muy mal porque al final de cuentas no demostraste lo que querías. No, si tú pones en tus conclusiones, después de todo lo investigado y con los argumentos presentados, observamos que lo que se había planteado con anterioridad en este trabajo, no es lo adecuado y puedes ponerlo, no pasa nada. Y bueno, las referencias, creo que esto, no sé, creo que nunca lo había comentado, fíjense. Las referencias en APA se tienen que poner en orden alfabético. Por ejemplo, ahí lo tenemos, Arellano, Casado, Escudero, deben de ir en orden alfabético del primer apellido. Nada más como dato por ahí. Pero bueno, ¿dudas del video? No, ninguna, gracias. Perfecto. Bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a nuestro proyecto integrador y tiene una plantilla. Esta es la plantilla. ¿Qué es lo primero que nos piden? Número 1, elige un tema que te interese y que tenga repercusiones en su entorno. Compañera, si ustedes vieron, dicen, ay, oye, yo no había visto esto, pues creo que todavía pueden hasta ponerle ahí todavía, ¿va? Entonces, para que les sirva, para ver si lo hicieron ya, que haya sido lo adecuado. Escoges tu tema y que repercuta con tu entorno. Si ustedes se fijan, bueno, esta pregunta me la hacen muy seguido. Me dicen, ¿tengo que poner por qué repercute en mi entorno? No, no es necesario. Si te pusiera, describe qué repercusiones tiene en tu entorno, ahí sí. No se preocupen, si ya lo hicieron, no pasa nada. Pero no es necesario para las personas que nos están viendo poner el por qué. Solo nos dice, ¿cuál tema? Que tenga estas opciones, que te gusten y que tenga repercusiones. Número 2, piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico y a partir de ello plantea tu problema de investigación. Aquí, por ejemplo, si nos vamos con el tema de, fíjense, venía pensando algo muy peculiar ayer. Siempre que relacionamos el tema de la marihuana, siempre decimos que son los jóvenes, ¿sí o no? Los adolescentes. Pero, ¿qué pasa si nosotros hacemos una búsqueda en fuentes de información confiables y nos damos cuenta que las personas que Marta, ¿quieres decir algo? No, fue una equivocación. No te preocupes. Si las personas que consumen marihuana son las personas de 30, ya no es tan joven. Ay, que me estoy ventilando yo sola. Pero ya me estoy ventilando yo sola. Pero, por ejemplo, si yo pusiera como un problema de investigación el siguiente debido a que se considera que los adolescentes son las personas con más problemas de adicciones a la marihuana, se ha descuidado a la población del adulto joven, por lo que se ha visto perjudicada en su salud. Entonces yo estoy diciendo, no solo son los jóvenes, quizá también los adultos jóvenes se están viendo afectados porque ya tienen dinero, ¿no? Porque ya pueden gastar en drogas, porque ya, si bien les va, pueden salir y decir, sale que me voy, y si viven con sus padres, pues, sí, se va mi hijo a la fiesta y no pasa nada, o qué tal que viven solos y nadie se da cuenta del consumo. Entonces, yo venía pensando cómo nos pasa mucho eso, ¿no? Que decimos, o las redes sociales, decimos, no, los jóvenes están muy metidos en las redes sociales o en las drogas, pero también los adultos, ¿no? También nos hacemos bien viciosos de esto, ¿no? Entonces, quizá estamos descuidando ese sector y no nos damos cuenta. Entonces, imagínense que yo quiero hablar de ese tema y lo pongo ahí. Entonces, yo creo que en el ámbito social esto repercute y pongo mi problema. En 3 líneas tenemos que escribir por qué consideramos que es necesario e importante la investigación que hicimos. Es decir, por qué tú lo consideras. No hay más, no hay de otra.
Importante que sean 3 líneas, como nos lo está pidiendo. Y aquí, muy importante, por favor, las personas que me están o me estarán escuchando más adelante, la hipótesis no es un parrafote, no es una cosa de este vuelo. La hipótesis es la idea preconcebida que yo creo del problema, ¿sí? Si yo el problema de investigación que puse es que actualmente la sociedad no enfoca su atención en las personas adultos, a los adultos jóvenes y sus problemas con sus adicciones, esa es mi problemática, entonces yo voy a poner como hipótesis. La población de los adultos jóvenes mexicanos de entre veintitantos y treinta y tantos años, yo diciendo que somos jóvenes, sí, no ha sido considerada en el sistema de salud debido a que se tiene una idea preconcebida de que solo los adolescentes son un grupo vulnerable, ¿no? Y entonces yo ya estoy diciendo un problema. Nadie le hace caso hasta que ya tenemos adultos más mayores que tienen problemas de adicciones y entonces la familia se empieza a preocupar y ya tenemos que atenderlos de diferente forma, ¿no? Entonces ignoramos a los veinteañeros. Y yo lo pongo aquí. Esto es respecto a mi problema de investigación. ¿Desde qué punto de vista lo voy a abordar? Bueno, lo puedo abordar desde el ámbito social hasta el ámbito legal, ¿no? ¿Qué pasa cuando un joven tiene grandes problemas de adicción, pero al ser un adulto no podemos apoyarlo? Va a sonar peculiar, ¿no? Metiéndolo a un lugar que lo apoye. Porque nosotros sabemos que los adultos, si le decimos, vente, te llevo a esta casa de rehabilitación, ya no podemos llevarlo si él no quiere. Entonces, ¿cómo están las familias? Pues angustiadas, porque se sale, porque él puede decir, ya no quiero estar aquí, se va, ¿no? Entonces, podemos poner el tema legal. ¿Cómo le podemos hacer para que una persona que vive una adicción podamos apoyarlo, ¿no? O si no, aquí entra la controversia, ¿no? Entonces, ponemos esos ámbitos. Escribe cuáles son. Posteriormente, aquí lo menciona, ¿de qué formas vas a llevar a cabo tu investigación documental para realizar los 4 pasos anteriores? Y como lo dice, recuerda basarte en las técnicas que viste en tus recursos y que ya los has visto. Y que de todos modos en los recursos de esta semana también vienen. Y ahí lo describes. ¿Qué significa describir? Que lo explico, no solo lo pongo. Punto número 7. De esto que yo comenté, ¿qué opino? ¿No? ¿Qué considero yo? No lo que yo haya investigado. Aquí es muy importante. No es lo que yo investigue, es lo que yo pienso. Lo escribes. Y aquí ya viene lo importante. Tú tienes que plantear 3 argumentos que tengan que ver como, por ejemplo, con el uso de la anestesia, 3 argumentos sobre la contaminación que se hace en los campos de fútbol de Unicel, bien puestecitos. Ahí puedes incluso poner, ¿no? Según la Secretaría de Medio Ambiente o la División de la Secretaría de Medio Ambiente de Toluca, los campos de fútbol son el principal establecimiento que genera basura y contaminación, ¿no? Podemos ponerlo. O según un censo que se hizo en los consultorios dentales, la anestesia está utilizada inadecuadamente, por lo cual no se hacen buenos tratamientos. Y entonces tú ahí explicas el por qué lo quieres decir. Como ya lo decíamos antes, y como lo decía el video, no se trata de poner nada más un dato. Tú tienes que decir, ¿qué quiero decir con ese dato? Quiero decir que los dentistas, es un decir, Marta, yo no sé, los dentistas no están lo suficientemente preparados con un anestesiólogo para otorgar bla, 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 etcétera, etcétera. O que están súper preparados, ¿no? Y así pongo los argumentos. Me detengo. ¿Aquí alguna duda? ¿Hasta ahora es más o menos lo que hicieron o es lo que hicieron? Más o menos. Isabel, eso me sonó a suspiro. Ok, bueno, ahí vamos. En menos, aquí viene lo bonito también, en menos de una cuartilla, en al menos una cuartilla, es decir, una hoja, redacta un ensayo a partir de lo que dijiste de forma interdisciplinar, es decir, de las 2 disciplinas. Es la hoja entera con lo que ya vimos en el video.
en cual empezamos a hablar del tema, metemos nuestra pregunta de investigación, metemos nuestra hipótesis, desarrollamos nuestros argumentos y concluimos. Y por último, aquí lo menciona, graba un audio de 2 minutos, aquí es importante, si no se está pidiendo 2 minutos, en el que expongas uno de tus argumentos y defiéndelo, solo uno, no es necesario más. Puedes utilizar tu ensayo de base, pero no se trata de que lo leas en voz alta, no tendría sentido. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos por escrito. Entonces, pues nos gusta ver cómo tú has fortalecido tu argumentación en la forma del hablar, ¿no? Oye, yo considero que y ya lo mencionas. Lo guardas en una nube y lo anotas en este recuadrito que está aquí. HTTP, diagonal. Bueno, ándale, la diagonal que está. Y lo pones, ¿no? O lo que te dé. Dime, Isabel. Por ejemplo, del audio dice de máximo 2 minutos. ¿Tenía que ser 2 minutos? Dice Máximo. audio de máximo 2 minutos. Es decir, que no O te sea, puedes pasar de 2 minutos. ¿O podría ser menos? Puede ser menos. ¿Por qué? Porque no te dice mínimo. No te dice de 1 minuto. Lo que sí te dice es que tú tienes que expresar de forma natural un argumento. Entonces, tienes que ser muy concreta para decir, bueno, en máximo 2 minutos, ¿cómo puedo yo expresar un punto de vista? En 30 segundos, pues quizá no sea muy bien desarrollado el argumento, ¿no? Entonces, pues así. Y bueno, aquí está las referencias. ¿Dónde ponemos las referencias? Pues en el ensayo, acá, en este espacio que luego se hará grandote, ¿no? De una cuartilla. Y me voy para acá. Bueno, ¿qué es eso? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, ahora, me voy para acá. Como ya lo platicamos, revisa tus recursos, cuida el fondo, pero también la forma, no utilices muchos colores, no es necesario utilizar muchos colores de letra. Me pasó también esta semana que me mandaron trabajos en PowerPoint y me mandaron trabajos que no tenían bien identificada la nomenclatura, decían trabajo. No tiene que decir trabajo, ya lo sabemos, tiene que venir especificado tu nombre tal como señalan las instrucciones del proyecto integrador y de todas tus actividades integradoras, y cuida que tu audio tenga la apertura. Siempre se graban en MP3 generalmente, pero bueno, lo pongo ahí nada más para especificación. Y bueno, retomamos muy brevemente el tema de los argumentos. Como nosotros lo sabemos, los argumentos se componen de premisas y de conclusiones. Si nosotros ponemos, por ejemplo, el unicel está compuesto de, no lo sé de qué esté compuesto, está compuesto de de tal cosa, de tales químicos. Tarda 30 años en degradarse. Por lo tanto, esa es la conclusión, es el principal contaminante plástico. Esa es una premisa, ese es un argumento. Isabel. El unicel es 95% aire y 5% poliestireno. Y tarda 5,000 años en degradarse. ¿5,000 años? Sí. No usaré unicel. Yo así estoy pensando la última vez que usé unicel, no lo recuerdo, la verdad. Afortunadamente, no lo recuerdo, pero que... ¡Ay, sí! En una Maruchan. ¿Este es unicel? Sí, ese es unicel. Sí, ¿verdad? Por ejemplo, acá en México no existen muchas plantas recicladoras porque sale muy caro, ya que es 95% aire y 5% poliestireno. Y la única forma que hay para deshacerse de él es quemándolo. Solamente así se puede deshacer. Y que contamina horrible. Sí, contamina mucho. Ay, qué pena. Ay, no. Ay, iba a decir no. Y, por ejemplo, otra premisa del tema de Marta, ¿no? ¿Qué es la anestesia, Marta? Es un medicamento como tal, ¿no? Podría ser que sí, pero pues sí es ocupado para adormecer partes del cuerpo. Entonces, sí lo considero como, no, la verdad no tengo esa parte, no la investigué, pero supongo que sí es como un medicamento que ayuda a adormecer ciertas zonas. Dice
Sí, y que la base súper bien. Dice que la anestesia es un tratamiento médico. Así, sí, básicamente dice que es un tratamiento médico. Pero ¿qué contiene la anestesia? Me gustaría luego saberlo. Ahorita lo busco. ¿Qué contiene? ¿Qué contiene la anestesia? Sí, un montón de medicinas por vía intravenosa, propofol, tiopental, etiomidato, midazolam, ay, muchísimas cosas. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Podemos saber, yo conozco, Marta, yo estoy dando como opiniones, ¿eh? Yo conozco una persona que le tocó, ¿no? Una situación de riesgo por una otra, ay, yo tengo mucha gente así, por una anestesia en un embarazo, al parir, al dar a luz, tuvo muchos problemas, ¿no? Entonces podemos poner que la anestesia, según fulanito de tal o tal página, se compone de propofol, tiopental, etomidato, midazolam y ketamina. Y podemos poner sustancias que en algunas ocasiones esa es como la primera premisa. Y podemos poner segunda premisa, sustancias que en ocasiones pueden ser, pueden generar reacción en los cuerpos. Es por eso que previo a que se realice una anestesia, debe de hacerse una prueba de tolerancia a tal cosa, ¿no? Entonces, ese es un argumento donde yo comento, arrojo otro dato y después lo que yo quiero decir, ¿va? ¿Dudas de los argumentos? No, ninguna. Bien. Y bueno, es cuestión de que ustedes lo investiguen, de que lo fortalezcan, es su tema, bueno, que de hecho ya lo hicieron. Y bueno, vámonos a lo que sigue, que es espacio de dudas. Me comentan que no hay otro. Y como estamos ya a punto del cierre, recomendarles a las personas que nos están viendo que participen en el foro aprendiendo, que nos comenten sus aportaciones, que nos compartan sus dudas, revisen sus actividades y recuerden siempre organizarse. Si van a salirse hoy al pozole, recuerden antes hacer su participación en foro aprendiendo. Y bueno, pues, ¿a qué los invito? A que sigan en esto, sigan en Prepa en Línea CEP, sigan esforzándose, sigan teniendo su objetivo. ¿Qué pasa? Puede ser que digan, yo quiero terminar la prepa, me gusta, quiero estudiar una licenciatura, o que digan, ¿sabes qué? Yo quiero tener un trabajo y que digan, esta prepa me sirve, y que digan, ¿cómo no le pagamos más? No lo sé, o queremos ser el ejemplo para nuestros hijos, o lo que tú quieras, el objetivo que tú tengas, por más pesado que sea, no claudiques. Siempre hay formas, ¿va? Por mi parte es todo. Me dio mucho gusto, tanto los que nos estuvieron viendo en virtual, los que nos mandaron mensaje, como las personas compañeras que nos estuvieron acompañando. Un gusto conocerlos, conocerlas y que tengan una feliz vida, ¿va? Muchas gracias por tu asesoría. No, de qué, gracias a ustedes. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, muchas gracias. Bye. Hasta pronto. Bye.